y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Sean bienvenidos a la vid verdadera, una iglesia del reino de Dios. Muy bien, yo quisiera pedirles por favor de que abramos nuestra Biblia y vamos a buscar allá en el Evangelio de Marcos capítulo 3, versículo 24 al 26, y también vamos a buscar en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Marcos 3, 24 al 26 y Efesios 4, 1 al 6. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Marcos 3, 24 al 26. Dice la Biblia: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí misma y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ha llegado su fin. Ahora vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 4. Dice todos juntos: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, a ver todos juntos repitamos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero vamos a repetir una vez más el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una vez más, todos juntos. En esta noche yo quiero hablar acerca del poder de la unidad. Repita conmigo: el poder de la unidad. Este mensaje, esta palabra, este concepto, esta verdad, muchos lo conocemos. Muchos de los que están aquí ya sabemos, hemos oído, hemos escuchado la palabra de Dios acerca de este tema. Pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Y puede ser que aunque lo conozcamos, no es una verdad en nosotros, no es una realidad en nosotros. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se ha ausentado de nuestra iglesia, por varios motivos. Hay mucha gente apartada, hay mucha gente lastimada, hay mucha gente herida, hay mucha gente fría, hay gente apática, hay gente que se ha dejado de congregar y se han apartado del camino del Señor. Otros pues se han ido a otras iglesias. Por ellos está bien, si están sirviendo al Señor, si siguen el camino del Señor es bueno. El problema es para los que están apartados de Dios, que están simplemente se alejaron del Señor, que están heridos, que están lastimados, que están fríos, que están espiritualmente muertos, no hay vida. Sin embargo, es importante que hoy la palabra de Dios tenga lugar en nuestro corazón. Que esta palabra que el Señor nos quiere recordar, para algunos es un tema nuevo, la gente nueva, pero la mayoría de los que son antiguos conocemos esta verdad. Pero es importante que hoy prestemos atención, porque hoy el Señor quiere poner cargas sobre nuestras vidas, quiere poner una verdad que quiere que nosotros retomemos, así como el Señor quiere
que nosotros empecemos como nos dijo el domingo pasado. Por cierto, todas aquellas personas que el domingo no vinieron, que no escucharon el mensaje, es importante que usted busque esa prédica. Pídalo a sus líderes, a sus mentores, a los pastores de su red, a alguien que usted, que cualquiera de los que están ahí, que pida información. Le hacemos llegar la prédica. ¿Por qué? Porque es un mensaje que Dios nos dio en este nuevo tiempo, en este nuevo ciclo, en esta nueva temporada que estamos nosotros iniciando. Y el Señor nos dijo que necesitamos reconstruir, necesitamos levantar. Nos pasó un terremoto encima el año pasado. Tuvimos bastantes pérdidas, tuvimos quiebra, tuvimos pérdidas, tuvimos naufragio, pasamos por problemas. Y por esa razón necesitamos, así como cuando pasó el terremoto en México en el 1985 y tardaron muchos años en reconstruir la ciudad. Nosotros hoy, el Señor nos metió en una nueva década, en un nuevo tiempo, y necesitamos reconstruir, necesitamos volver a levantar, necesitamos trabajar con el mismo ánimo, con el mismo ímpetu, con el mismo deseo, con la misma pasión con la que empezamos. Y si es posible, si nosotros tomamos en cuenta las demandas de nuestro Dios. Y por eso insisto y repito de que es importante que escuche la prédica del domingo. Pero para que nosotros podamos hoy, para que podamos reconstruir y volver a levantar y estar haciendo el trabajo, necesitamos nosotros de la unidad. Necesitamos de la unidad. Y para ello necesitamos entender el poder de la unidad. Necesitamos entender ¿qué cosa? El poder de la unidad. Y por esa razón queremos que en este momento prestemos atención a la palabra de Dios. Déjenme decirles que dentro de la mayordomía integral de la vida cristiana encontramos los principios o las leyes de los signos de la matemática. Son las más fundamentales. Es la suma, la resta, la división y la multiplicación. ¿Están de acuerdo con eso, verdad? Otra vez, ¿cuáles son esos signos? Suma, resta, división y multiplicación. Déjenme decirles, amada iglesia, que en la Biblia encontramos que el diablo es el que divide. El diablo es el único personaje que metió la división en la creación de Dios. El diablo es el que divide, pero la Biblia nos habla de que el plan de Dios es la multiplicación. No es la resta, ni tampoco es la suma, es la multiplicación. La palabra de Dios lo vemos desde el principio con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Sabemos perfectamente que la voz de Dios fue que les dijo: fructificaos y multiplicaos. No les dijo divídanse, no les dijo réstense, no les dijo súmense, les dijo multiplicaos, fructificaos y multiplicaos. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué no se dio la multiplicación correctamente desde un principio? Porque simplemente Eva escuchó la voz del enemigo, de la serpiente, de Satanás, la serpiente antigua, y obedeció. Escúchenlo, Eva obedeció la voz del diablo, prestó atención a la voz del diablo, a la voz de Satanás, al adversario de Dios, y no le importó la instrucción de Dios el Creador. No le importó esa instrucción que Dios les dijo: no pueden comer
de este árbol. Pueden comer de todos, menos de estos dos que están aquí en medio del huerto. Pero la serpiente le dijo: no es cierto, Dios es mentiroso. Y la mujer le creyó al enemigo. Déjenme decirles de que también hoy en día mucha gente sigue escuchando la voz de Satanás, porque el diablo sigue con sus mismas armas, sigue de manera astuta hablando, porque su plan, el plan de Satanás ha sido y seguirá siendo la división, porque su lema del diablo es: divide y vencerás. Y hoy en día tenemos un montón de cristianos apartados, desanimados, fríos, enfermos, resentidos, porque escucharon la voz del diablo. Escucharon la voz del diablo a través de una persona, a través de alguien que ha sido un instrumento de Satanás y le metió mentiras. Y escucharon alguna palabra que lo desanimó, que lo ofendió, que lo hirió, y simplemente se apartó, se alejó, se debilitó. Y esto ha traído problemas, y no hemos logrado nosotros que la multiplicación sea una realidad en nuestra vida, en nuestra iglesia. El plan del diablo es dividir, el plan de Dios es multiplicar, pero el plan del diablo es dividir. Desde el cielo Él comenzó. Sabemos perfectamente que el diablo está aquí en la tierra, y la razón por la cual está aquí en la tierra es porque fue desechado del cielo, porque él causó la primera división. Déjenme decirles que cuando hablamos de multiplicación, estamos hablando de incremento. La definición de la multiplicación es incremento de la cantidad o el número de algo, generalmente de forma rápida. Por ejemplo, a ver, ¿cuánto es 10 por 10? ¿Otra vez? 10 por 10, 100. 10 por 10, 100. Si nosotros comenzamos a sumar, miren, si empezamos a sumar, decimos 10, 11, 12, 13, 14, y comenzamos a contar. Cuando lleguemos a 100, ya pasaron varios minutos. Pero sin embargo, decimos 10 por 10 es igual a 100. Menos de medio minuto. Unos cuantos segundos nos llevó. Mientras si empezamos a contar, a sumar, vamos a tardar más. De la misma manera, no es lo mismo la suma. La resta, ¿qué es? Quitar. Es ir quitando poco a poco, quitándole poco a poco. Y la división, pues, es hacerlo en pedacitos. Y eso es lo que el diablo ha hecho. Entonces, la división es, la definición de división es separación o partición de un todo en partes. Y eso es lo que el enemigo ha hecho. Eso es lo que el enemigo está haciendo. Eso es lo que el enemigo va a seguir haciendo si nosotros no le ponemos un hasta aquí. Si nosotros no conocemos hoy, si no entendemos hoy y si no vivimos en el poder de la unidad. Déjeme decirles que la división es el enemigo de la unidad. Repito, la división es el enemigo de la unidad y no logra la multiplicación. La división va a evitar que nosotros podamos experimentar la multiplicación, que es el plan de Dios. En Marcos 3:24 dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa, versículo 25, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Unidad es algo que no se puede separar. Iglesia, unidad es algo que no se puede separar. Algo que no se puede dividir. Algo que no se puede dividir. Si nosotros estamos unidos, si en esta iglesia hay verdadera unidad, el diablo no va a poder meter su cuchara, ni su trinchante, ni su cola, ni sus cuernos.
el diablo no podrá lograr su propósito. División significa dos visiones. La división significa dos visiones, dos maneras de pensar muy diferentes la una de la otra. Cuando hay alguien en la iglesia que dice, no, yo no estoy de acuerdo con esa visión, esa persona tiene otra visión, tiene otra manera de pensar. De seguro esa persona lo que digan va a cuestionar. Siempre va a estar murmurando, criticando. Siempre va a estar inconforme. ¿Por qué? Porque no ha aceptado la visión, porque no vive en la visión. Él o ella tiene su propia visión. Y donde hay dos visiones, pues está la división. Y dice la Biblia que un reino, miren, déjenme decirles sinceramente, repito esto, división significa, voy a repetir, dos visiones, dos maneras de pensar muy diferentes la una de la otra. La unidad genera poder. La unidad genera poder, pero la división genera destrucción. La división genera ¿qué? Destrucción. Genera destrucción. Donde hay destrucción es porque hubo división. Y la Biblia dice, un reino, un país dividido se destruye. Es más, una casa, un hogar dividido se destruye. No puede permanecer, dice en el versículo 25. Si una casa, si un hogar está dividido, si no hay unidad, se divide. No puede permanecer. En muchos hogares, cada integrante de la familia tiene su propio propósito diferente. El esposo desea una cosa, la esposa desea otra, y los hijos, cada uno tiene su propio propósito, su propio objetivo. Y dice uno, cuando yo tenga, voy a comprar esto y voy a comprar lo otro. Porque no hay unidad. No hay unidad. El problema no está en que cada uno tenga un sueño diferente. Escúcheme bien, el problema no es que cada uno tenga un sueño diferente. Eso es normal. Lo que no es normal es que nunca se puedan poner de acuerdo. Y cuando en una familia no se pueden poner de acuerdo, están divididos y eso trae destrucción. Se trae destrucción porque cada uno no puede realizar su propio sueño. Tenemos que unirnos. Tenemos como iglesia que unirnos, pues, porque esta es una casa. Esta es una casa. La iglesia es la casa espiritual. Y nosotros tenemos que unirnos y luchar juntos para ir consiguiendo todas las metas, todos los propósitos, todos los sueños, todos los propósitos que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Uno a uno, con la participación de todos nosotros. Tenemos objetivos, tenemos metas, tenemos una misión que cumplir y lo vamos a hacer si nos unimos verdaderamente. La unidad es tan poderosa, escúcheme bien, que hasta Satanás la practica. Dice el versículo 26, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no permanece, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Y ustedes ven que Satanás está más activo que nunca. Satanás está más fuerte que nunca y está logrando su propósito porque él cree en la unidad y practica la unidad. Ellos están bien unidos. El único organismo que no está unida es la iglesia de Jesucristo. Porque el diablo ha tratado, el diablo astutamente está atacando la iglesia, está atacando al cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que pueda meter la división, porque es la forma como él trabaja. Y él sí está bien unido y sabe que en la unidad está el poder, en la unidad está la fuerza, en la unidad está la victoria. Por eso sabe perfectamente de que eso es una verdad y por ende él trabaja para que no haya división en la iglesia. Y por eso busca dividirnos. Empieza a buscar la forma de penetrar para que hayan pensamientos diferentes, objetivos diferentes, visiones diferentes, para que no hayan acuerdos, para que no estemos viviendo
en un mismo espíritu. Escuchen, Satanás sabe que la unidad genera fuerza. Por eso promueve entre los cristianos la división y el desorden. Por eso, repito, el lema del diablo es: divide y vencerás. Para Jesucristo, la unidad es tan importante y necesaria. Escúcheme bien, como debe de ser entendida por nosotros, su iglesia. Repito, para Jesucristo la unidad es tan importante y necesaria que cuando Él estaba en la tierra como hombre, Él oró por la unidad de sus discípulos. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 11, en esta oración sacerdotal, Jesús, antes de morir, Él oró por sus discípulos y repitió esto: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros. Así como tú y yo, dijo, somos uno. Él oró por la unidad. Oró por la unidad. Porque este es el plan. Este es el propósito. Esta es la forma como debemos nosotros de vivir, de trabajar y de pensar. Déjenme decirles, la unidad trae protección. La unidad trae protección. Repítalo, la unidad trae protección. Miren, en los negocios evita la quiebra. En el hogar evita los divorcios. Y en la iglesia evita la división. No sé si le estoy hablando hoy a la gente correcta. Repito, la unidad trae protección. En los negocios evita la quiebra. Si hay unidad en los negocios. ¿Por qué un negocio quiebra? Porque no hay unidad de pensamiento, de acción. Porque algo no está bien. No todos jalan parejo. Porque unos trabajan y otros no. Porque unos mienten y otros no. Unos trabajan, unos sirven, unos están comprometidos y otros no. En los negocios evita la quiebra. En el hogar evita los divorcios. ¿Por qué se divorcia un matrimonio? ¿Por qué se separan? Porque no están de acuerdo, porque no hay unidad. Y en la iglesia, si hay unidad, no habrá división, porque la unidad en la iglesia evita la división. La unidad, por otro lado, logra la verdadera evangelización. Juan 17, 21 dice: para que todos sean, ¿qué dijo? Uno. Miren, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, que también la vida verdadera puedan ser uno en nosotros, para que el mundo crea, que tú me enviaste. Si queremos que el mundo crea, tiene que ver nuestra unidad. Pero si nos está viendo divididos, miren, es que simplemente no es porque tengamos que gritar. Escúcheme bien, no es porque tenemos que gritar: ¡hey, Cancún! ¡hey, Quintana Roo! México! La iglesia, la vida verdadera, está unida. No. Crean, porque estamos unidos. No, es que simplemente donde hay unidad, hay poder. Es un poder sobrenatural. Porque por eso cuando nosotros vamos a evangelizar, cuando vamos a una boga mar adentro, cuando salimos a tocar las puertas, cuando estamos compartiendo, como estamos unidos, hay un poder sobrenatural que está en nuestra vida, que está en nuestra boca, hay poder en la palabra, porque somos una iglesia unida. Está el poder de tal manera de que respalda a Dios sus promesas. Y por eso cuando hablamos de Jesucristo, la gente cree, la gente se arrepiente, la gente es convencida, porque hay poder. No es lo mismo estar hablando y diciendo un montón de cosas, pero no estoy respaldado por el poder de Dios.
No estoy respaldado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso, si queremos, por eso trabajamos y podemos estar trabajando y vemos a las almas venir al altar, pero no se quedan aquí porque no hay poder. La iglesia no tiene poder porque no estamos unidos. Por eso, si queremos, mira nosotros lo que logra la unidad, logra la verdadera evangelización. También manifiesta la gloria de Jesús. Manifiesta la gloria de Jesús. La gloria que me diste, dijo, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. En una iglesia unida, escúcheme bien, la gloria de Jesús se manifiesta. La gloria de Jesús se manifiesta. ¿Saben cuál es esa gloria? En el 2:11 de Juan 2:11, la Biblia nos habla de las bodas de Caná de Galilea. Y él hizo un milagro ahí. Convirtió el agua en vino. Dice la Biblia en el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su ¿qué? Su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Y qué gloria fue la que manifestó? Miren, ¿qué gloria? Pues el milagro de la transformación del agua en vino. Esa fue la gloria de Jesús. Y eso trajo creencia. Eso trajo la creencia. Y por eso, y sus discípulos, miren, y sus discípulos, no dice que los romanos, no dice que los sirios, sus discípulos creyeron en él, porque sus propios discípulos no estaban muy seguros. Es cierto, aquí tenemos a mucha gente que está así, ¿seré o no seré? ¿Me entregaré o no me entregaré? ¿Estaré en la iglesia correcta o no? ¿Estaré en el ministerio correcto o no? ¿Será que es verdad eso de que Cristo vive? ¿Será cierto que Él está en mi corazón? Tantas dudas. Pero Él hizo un milagro, manifestó su gloria, y muchos, y sus discípulos, no dice muchos, dice y sus discípulos creyeron en Él. Ahora volviendo al versículo anterior, dice en el versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos. Iglesia, cuando estamos unidos, la gloria de Jesús se manifiesta. Cuando estamos unidos, está latente el poder de Dios. Los milagros sobrenaturales van a ser manifestados. Porque hay unidad, porque la atmósfera está preparada para que se pueda manifestar el poder, el amor y la gloria de Jesús. Y también en el versículo 23 dice otra cosa que logra la unidad. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo que conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. A veces podemos estar hablando del amor de Dios. Hablamos del amor de Dios, pero la gente no mira el amor de Dios, no ve el amor de Dios, no siente el amor de Dios porque no hay unidad. ¿Y por qué no hay unidad? Porque hay división, porque entre nosotros hay pleito, hay celos, hay contiendas, hay divisiones, hay murmuración, hay crítica, hay falsos testimonios, hay mentira, hay deshonestidad, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos unidos, entonces el amor de Dios está fluyendo, y la gente va a ver, escúcheme bien, la manifestación del amor verdadero del Padre va a ser una realidad. Cuando la gente entra aquí y va a ver el amor de Dios, va a sentir el amor de Dios, va a sentir la presencia de Dios por la unidad. Entonces es importante la unidad porque logra la verdadera evangelización, la manifestación de la gloria de Jesús y la manifestación del amor verdadero del Padre. En Efesios capítulo 4, versículo 3, la unidad, escúcheme bien, dice la Biblia, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad debe de ser, número uno, debe de ser procurada. Debe de ser procurada. Esa palabra solícitos significa, miren, debe de ser solicitada.
la procurada. Procurada significa solicitada. Solícitos significa diligencia. Eso es lo que significa diligencia, darse prisa, procurad, para dar diligencia. Eso es lo que dice ahí, solícitos. Una iglesia tiene que ser diligente, tiene que darse prisa para que haya unidad. No se le tiene que estar empujando, no tenemos que estarle convenciendo, no hay que estar hasta ayunando para que la iglesia entienda que tenemos que unirnos. Al contrario, nosotros tenemos que ser diligentes en buscar la unidad. Tenemos que ser solícitos, tenemos que ser diligentes, tenemos que procurarla, tenemos que buscarla, tenemos que anhelarla, tenemos que perseguirla, tenemos que hacer pero de manera diligente, que haya unidad. Procurad, solícitos en guardar, dice. Miren, no solamente dice solícitos, que hay que ser diligentes, sino dice en guardar. ¿Saben qué significa guardar? Guardar es vigilar, guardar es velar, significa para proteger correctamente, para preservar la unidad espiritualmente, o guardia. Miren, guardia, mirar, observar, mantener intacto. Todo esto significa guardar. Nosotros como iglesia no podemos darnos el lujo que venga un hijo del diablo, que venga una serpiente, que venga un hijo de Satanás, que venga la cizaña y que nos empiece a trabajar y que nos empiece a crear, a meternos dudas y a meternos contiendas, a sembrarnos la división. No, tenemos que estar dispuestos a guardar, a velar la unidad. Si logramos la unidad, no solamente tenemos que procurarla, no solamente tenemos que lograrla, sino tenemos que celosamente cuidarla para que no se vaya la unidad, para que no haya división, para que no haya murmuración, para que no haya crítica, para que no haya, que el diablo no venga a hablarnos. Y cuando el diablo venga a decirte, hay que responder. Hay unos que dicen, no, mira, que fíjate que por allá y dice, no, pues sí, tenía razón. Yo no sabía qué estaba realmente pasando. Creo que sí, es verdad. No. Y le empezamos a prestar atención al diablo, al enemigo. Está usando a alguien que está ahí. Escúcheme bien. Esa persona puede ser tu familia, puede ser tu líder, inclusive puede ser hasta un pastor. Nadie está exento de ser usado por el enemigo. Pero si nosotros estamos vigilando, cuando estamos atentos y inmediatamente nos vamos a dar cuenta cuando es el diablo que está a través de una serpiente que viene ahí para decirnos, de confundirnos, para meternos discordia, para meternos celo, para meter mentira. En ese momento hay que decirle, cállate, Satanás. No podemos nosotros darnos el lujo de escuchar al enemigo. ¿Qué pasó con Eva? Se puso a platicar con el diablo, se puso a platicar con la serpiente. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? No, pues sí, es verdad. Y fue, pues ya que el creador me mintió, pues creo que el diablo tiene razón. Además se ve muy rica el frutito ese. Y fue y lo agarró y se lo comió. Y el problema no solamente es que lo comió, sino que además fue con su mareado, fue con su mandilón y le dijo, ahora come tú también, órale. Desde ahí vemos que la mujer se impuso. No se pongan. Miren que no podemos nosotros, tenemos que estar muy al tanto. Tenemos que estar velando. Una mujer cristiana, en cierta ocasión, le tocaron la puerta y era un indigente. Y le pidió y le dijo, mire, regáleme un taco. No tengo dinero, no tengo trabajo y me estoy muriendo de hambre.
Y esa mujer se acordó que es cristiana y se acordó lo que dice la Biblia. Si alguien te pide pan, si alguien te pide agua, dáselo. Recordemos que la Biblia dice, nos habla de acordarnos de los pobres. Y esa mujer fue y fue a la cocina y le dijo, espéreme aquí. Y agarró y dijo, no le voy a dar un taco, él me está pidiendo un taco. Fue, abrió el refrigerador y acababa de comprar un jamonzote así. Y dijo, le voy a dar la mitad para que tenga para muchos días. Y en eso el diablo le dice, oye mujer, ¿cómo le vas a dar todo ese jamón? Es demasiado. Además es un pordiosero. Te pidió además un taco y tú le vas a dar. Y le dice a la mujer, mírate, diablo, ¿te callas o le doy todo el jamón? Tenemos que nosotros ser celosos en guardar la unidad. Cuando el diablo te venga a estar hablando, esa persona o esa circunstancia o esa situación que te pueda estar insinuando, cállalo en el nombre de Jesús. Sé celoso en guardar la unidad del Espíritu, dice la palabra de Dios. Miren, guardar la unidad de ¿quién? La unidad del Espíritu. No es la unidad del apóstol, no es la unidad de los pastores, no es la unidad del hombre, no es la unidad de una institución, es la unidad del Espíritu. Uno, ¿saben qué significa unidad? Uno. Unidad, especialmente la unidad producida por Dios. La unidad del Espíritu es la unión que produce Dios entre los creyentes. Es decir, la armonía completa, la armonía de compartir la semejanza de la naturaleza con el Señor. Eso es la unidad del Espíritu, cuando todos estamos compartiendo la misma naturaleza. La naturaleza, compartimos la semejanza de la naturaleza con el Señor. Eso no es posible, no es cualquier unidad. Tenemos en común a Jesús. Tenemos en común la sangre de Cristo. Alguien dijo, ¿para qué nos peleamos si tenemos el mismo ministerio? ¿Por qué nos peleamos si tenemos el mismo Padre? Alguien dijo, ¿para qué nos peleamos si tenemos el mismo destino? Tenemos el mismo Dios, iglesia. Tenemos el mismo Padre. Donde hay unidad, escúcheme bien, donde hay unidad está el aliento de Dios, operando, reposando, fluyendo. La unidad del Espíritu es la respuesta a la respiración de Dios. Es la unidad del Espíritu. Espíritu es viento. Es el aliento de Dios. Y la unidad del Espíritu, entonces, la unidad del Espíritu es la respuesta a la respiración de Dios. Por eso tenemos que guardar la unidad. Por eso tenemos que procurar la unidad. Por eso tenemos que proteger la unidad. Porque es el aliento de Dios moviéndose entre nosotros. Y dice en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. Habla de la paz mental, del bienestar de un individuo. Unirse, actuar juntos en un todo. Porque tenemos el mismo propósito. O sea, cuando todas las puertas esenciales se unan. Cuando todas las partes esenciales se unan, es cuando nosotros podemos decir que hay unidad. La paz es el don de Dios de la totalidad. Cuando está la paz de Dios, está la totalidad de Dios manifestada. Y por eso dice en el vínculo de la paz. Yo quiero terminar en esta noche con lo siguiente. Veamos qué dice Génesis capítulo 11, versículo 6. Génesis capítulo 11, versículo 6. Leamos todos juntos. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es como decir, y dijo Jehová, la vida verdadera
Por fin es una. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra de reconstrucción. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Miren, ellos estaban hablando aquí de la Torre de Babel. Y empezaron a trabajar porque el propósito y el objetivo era llegar hasta el cielo. Hacer la torre más grande. Estaban pensando, no tenían por supuesto todo lo que hoy la información, no tenían al internet ni Google, nada de eso. Pero ellos estaban determinados a subir, alcanzar a Dios. Y lo estaban logrando porque estaban unidos, hablaban el mismo idioma. La unión logra. La unión logra que un pueblo se pueda unir y trabajar juntos. Por eso dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. ¿Cómo dice? Os ruego pues, hermanos de la vid verdadera. Os ruego pues, hermanos de la vid verdadera y similares y anexos y oyentes. Dice, por el nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre nosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Si nosotros nos unimos, iglesia, de verdad, como el Señor quiere, que entendamos la importancia de estar unidos para poder trabajar, entonces déjenme decirles que vamos a lograr lo que Dios nos pidió en este año, la reconstrucción. Dios quiere que volvamos a reconstruir, que volvamos a levantar los muros como lo hizo Nehemías con la gente, con el poco pueblo que había. Levantó los muros de Jerusalén, así como se reconstruyó el templo nuevamente, el templo que fue destruido. Así el Señor quiere que nosotros en este año nos unamos para poder trabajar, nos unamos para poder vencer, nos unamos para que podamos nosotros lograr la encomienda, la demanda, la instrucción de nuestro Señor. Si no estamos unidos, iglesia, definitivamente no lo vamos a lograr. Por mucha buena intención que haya, por mucha oración que haya, por mucho ayuno que hagamos, por mucha palabra que se esté dando aquí, pero si no estamos unidos, de nada nos servirá. Necesitamos que nosotros podamos entender la importancia del poder de la unidad. ¿Por qué? Porque la unidad es el plan de Dios. Porque el plan de Dios es la multiplicación. El plan de Dios es la multiplicación. Pero no vamos nosotros a lograr la multiplicación sin que estemos unidos. Tenemos que trabajar en la unidad. Y tenemos que estar dispuestos a dejar esos pensamientos mezquinos, esas ideas que van en contra de los planes y los propósitos de Dios, que van en contra de la visión que Dios nos encomendó. Tenemos que estar dispuestos a dejar la pasividad. Tenemos que estar dispuestos a dejar esos pensamientos o estas estructuras que solamente han creado en nosotros desconfianza, insubordinación, desacato
que han traído división entre nosotros, que no nos han permitido trabajar hombro a hombro. Y por eso el enemigo ha hecho de las suyas. No podemos darnos el lujo de que la gente se siga perdiendo, que las almas se sigan lastimando y que el diablo siga metido y que le estemos escuchando más al diablo que a Dios. No, hoy el Espíritu Santo está hablando. El Espíritu Santo le está hablando a su iglesia para que nosotros hoy decidamos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Padre celestial, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias porque has sido claro, porque hoy nos has, oh Dios eterno, nos has exhortado, nos has alentado, porque hoy nos has hablado, porque nos has recordado de que el plan del enemigo es la división, pero el plan tuyo es la multiplicación. Y no vamos a lograr la multiplicación hasta que estemos unidos. Queremos, porque la unidad genera poder. La unidad trae poder. La unidad trae poder. Y por eso queremos en esta hora pedirte que el poder de la unidad sea una realidad. En el nombre de Jesús, queremos pedirte que tu Espíritu Santo hoy toque nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo pueda hacernos sensibles y que nos puedas quitar, Señor, todo aquella escoria del pecado, aquella mentira del diablo, esa venda mágica que el diablo ha puesto en nuestros ojos, esos conceptos equivocados, esos argumentos malignos y perversos que han estado estorbando nuestra vida espiritual, nuestra relación contigo y con nuestra iglesia. Te pedimos que hoy hagas el milagro de limpiarnos, que hoy nos puedas convencer. Convéncenos, Espíritu Santo de Dios. Convéncenos de la importancia de estar en comunión verdadera contigo. Queremos, Señor, que haya verdadera unidad. Queremos que haya bendición. Queremos que haya vida eterna en este lugar. Queremos producir vida. Queremos que haya una atmósfera diferente. El poder que trae la unidad. Queremos que limpies la atmósfera de esta iglesia. Limpia la atmósfera de esta iglesia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo no sé si Dios te habló, iglesia. Yo no sé si Dios te habló. Pero si tú has escuchado su palabra, hoy te invito en el nombre de Jesús para que hoy decidas procurar la unidad, en ser diligente. Es necesario que hoy dejemos a un lado todo aquello que nos ha impedido para estar juntos, para estar unidos, para servir al Señor con el mismo propósito. Yo no sé si no has procurado la unidad, no sé si no has procurado, no has hecho la unidad, no has buscado la unidad. Puede ser que has sido afectado por la falta de unidad. O puede ser peor, tú has sido un elemento que el diablo ha usado para crear discordia. Pero cualquiera que sea tu situación, yo te invito en el nombre de Jesús para que hoy nos rindamos a Él, que hoy nos entreguemos a Él, que hoy nos comprometamos con Él, que hoy nos arrepintamos, que hoy renunciemos a esa falta de unidad. Hemos procurado la división, hemos hecho división, quizás resta, pero no la multiplicación. Queremos en el nombre de Jesús que hoy puedas crear conciencia
y nos toques de tal manera que podamos ser sensibles a la voz de tu Espíritu, y que hoy podamos arrepentirnos, verdaderamente para no continuar en ese camino equivocado, para no continuar con esa actitud equivocada. En el nombre de Jesús, te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que toques nuestros corazones y convéncenos, Espíritu de Dios, convéncenos de la importancia de que procuremos la unidad tuya. En el nombre de Jesús, te pedimos que hoy no solamente nos arrepintamos, sino que hoy renunciemos a esa actitud, a esa mala actitud, que renunciemos a todo pensamiento y a todo acto que da lugar al enemigo, que crea división. Y en el nombre de Jesús, ven a Él. Sal de tu lugar, si quieres, ponte de pie o ven al altar, y hoy procura la unidad. Haz un pacto, comprométete con Dios en trabajar para la unidad, para hacer la unidad. Sé diligente. El Señor nos dijo que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Manifestemos en este momento esa diligencia. Si crees que esta es palabra de Dios, sal de tu lugar, ponte de pie y ven al altar y dile: Señor, yo quiero ser un agente de tu Espíritu Santo de unidad. Yo me comprometo a hacer, Señor, la unidad, a procurar la unidad, a predicar la unidad, a orar por la unidad, a guardar la unidad. Sí, ven ante Él, ven ante Él. Deja que el Espíritu Santo de Dios toque tu corazón. Espíritu Santo, te pedimos en este momento, convence a tu iglesia. Espíritu Santo, toca el corazón de tu iglesia, todo corazón endurecido, todo espíritu que está dormido, despiértalo. Todo espíritu que está muerto, resucítalo en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús te pedimos que en este momento, oh bendito Espíritu de Dios, toca el corazón, toca esas vidas, toca tu iglesia. Que no haya indiferencia, que no haya más indiferencia. No queremos la división, no queremos estar en contra de tus planes, de tus propósitos. No, Señor, no, Padre, no, Espíritu de Dios. Queremos que haya la unidad tuya en nuestras vidas. Queremos que haya la unidad tuya en nuestra iglesia, que haya la unidad tuya en nuestro ministerio. Queremos que haya la atmósfera de poder, Señor, porque queremos reconstruir, queremos levantar, porque queremos avanzar, porque queremos la multiplicación, porque queremos que lleves a cabo tus planes y tus propósitos. Y solamente será posible cuando haya verdadera unidad. Y por eso, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, toca nuestros corazones, toca el corazón de tu iglesia, toca el corazón de tu iglesia. Tócanos, Espíritu Santo de Dios. Tócanos con tu amor, tócanos con tu presencia, tócanos con esa unción que pudre yugo. En el poderoso nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús, pedimos que el poder de la sangre de Cristo obre en este momento. El poder de la sangre de Cristo obre. Por la sangre, por su amor, queremos ser unos en Jesús. Por la obra en Jesús, queremos ser unos. Queremos ser uno en Jesús. Esta unidad es por la que Jesús nuestro Señor oró. Queremos ser unos. Queremos ser uno, unidos en su incomparable amor. Queremos ser uno. Queremos tener la unidad, porque esta es la misión de Jesús. Para que el mundo pueda ver. Para que el mundo pueda ver. Queremos estar viviendo unidos, para que podamos vivir en tu perdón, para que todos conozcan de tu amor.
Sí, Dios. Así como esta melodía entra a nuestros oídos, queremos que entre tu palabra a nuestro espíritu. Que entre esta palabra, esta verdad. Queremos que tu Espíritu Santo penetre, que tu palabra penetre en cada rincón de nuestra vida. Y queremos ser libres de toda atadura, de todo engaño. Renunciamos a la división. Como iglesia renunciamos a la división. Renunciamos a la mentira del diablo. Renunciamos al engaño del diablo. Renunciamos al plan del diablo. Renunciamos al lema del diablo. Rechazamos el propósito del diablo. Hoy aceptamos tu propósito de la unidad. Hoy aceptamos la unidad, procuramos la unidad, queremos la unidad, deseamos la unidad. Hoy queremos ser diligentes en mantener la unidad, en procurar la unidad, en cuidar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Queremos que sople, Espíritu Santo de Dios, sopla sobre nuestra vida. Queremos que el aliento de Dios esté en nosotros. Queremos que el aliento de vida esté en nosotros. Oh, maikenda kimarascoto, como sheka isteke Cristo, brukime esta caprima larro puso, brosca quite recapa ribroso, camashete ki Cristo, brama ikenda kimara como so. Espíritu Santo de Dios, toca nuestras vidas, toca nuestros corazones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, pelee, ore, renuncie, confiese, arrepiéntase, clame, procure la unidad, comprométase con la unidad del Espíritu. Sí, Señor. Vamos todos a cantar este hermoso canto de unidos por el Espíritu de nuestro Dios, porque esa fue la oración de nuestro Señor. Vamos juntos y cantemos este cántico con todo nuestro corazón. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por la sangre, por su amor, Póngase de pie y cantemos juntos. uno en Jesús. Por la obra En la cruz en la cruz, somos uno en Jesús. somos uno en Jesús. Unidos. Unidos, esta fue su oración. Unidos en su incomparable amor. Unidos, porque esta es la misión de Jesús. Unidos, para que el mundo pueda ver. Unidos, viviendo en el perdón. Unidos,
Por su espíritu, por la fe, somos uno en Jesús. Somos uno en Jesús. Por su gracia y perdón, Su gracia y su perdón, somos uno en Jesús. que somos uno en Jesús. Sí, Señor. Unidos, esta fue su oración. Unidos en su incomparable amor. Unidos, porque esta es la misión de Jesús. Unidos, Para que el mundo pueda ver. unidos, Viviendo en el perdón. unidos, para que todos conozcan su amor. Es tiempo de dar a conocer el amor de Jesús. Oh, hay que dar a conocer su amor. Juntos en su amor lo declararemos. Unidos, esta fue su oración. Unidos en su incomparable amor. Unidos, porque esta es la misión de Jesús. Oh, oh, oh. Unidos, para que el mundo pueda ver. Unidos, viviendo en el perdón. Unidos, para que todos conozcan su amor. Señor, te damos gracias. Queremos que Te damos gracias en esta noche, porque hoy nos has hablado. Gracias porque creemos que hay poder en la unidad. Y creemos que las cosas van a empezar a ser diferentes si nosotros empezamos a vivir en el espíritu de la unidad. Por eso, en el nombre de Jesús, hoy nos comprometemos a practicar, a procurar, a guardar con diligencia la unidad del Espíritu. Queremos, Señor, que cada uno de nosotros como iglesia podamos estar convencidos del poder de la unidad y vivamos en ese espíritu. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Sean bienvenidos a la vid verdadera, una iglesia del reino de Dios.